le vendemos directamente a ingenieros agrónomos. Mira, cuando yo me recibí, tuve uno o dos compañeros de Montemaíz que se habían ido a estudiar a ingenieros agrónomos y recuerdo las discusiones que tenían con sus padres que eran productores, ni hablar que las empresas no los contrataban nunca. Pero a su vez ellos tenían problemas con sus padres que eran productores porque era el ingeniero nuevo, el hijo que venía con técnicas modernas y el papá era el de que si toda la vida había sembrado y cosechado así, ¿por qué venía este mocoso a querer decirme cosas nuevas? Terminaban para no pelearse dejándole un pedacito de campo para que la trabajara y cuando empezaban a ver después de muchos años que la técnica del ingeniero agrónomo era mejor que o iba mejorando, se iba perfeccionando, ahí le empezaban a tener confianza. Ahora le vendemos directamente a ingenieros agrónomos. Nuestro Claro. cliente es muy profesional, o es ingeniero agrónomo o se asesora con ingenieros agrónomos. Así que cambió el cliente de aquella época hasta ahora. El cliente, el hombre de campo argentino no es muy parecido a cualquier hombre de campo, es muy exigente. ¿Por qué? Porque tiene que ser rentable, porque le quitan de todos lados. Entonces no es el europeo o el de Europa del Este que estamos vendiendo allá y que lo vemos y que reciben subsidios para sembrar o para comprar maquinarias, o el americano. Acá el hombre de campo le sacan plata, entonces siempre está buscando hasta el mínimo detalle para poder ser más rentable. Bienvenidos a un nuevo episodio de Juan Agro. Vamos a tener un programita realmente lindo hoy, un podcast pensado para el hacedor, para quien desde el otro lado y desde hace rato va tomando decisiones, generando trabajo y fomentando el hecho de seguir apostando por una actividad. Hoy nos visita Rosana Negri, protagonista de este Juan Agro, CEO de Agrometal, con una rica historia para contar. Rosana, gracias en primer lugar por sumarte a este podcast de Juan Agro. No, hola, gracias a ustedes por recibirme. Un Bueno, gusto. hay mucho por hablar, podemos tener un recorrido largo, trataremos de ser dinámicos, sabemos que tu historia es muy linda, muy extensa, pero como para romper el hielo, ¿cómo nace justamente, para adentrarnos en ese mundo de Agrometal, tu relación con la empresa? Bueno, mi relación nace desde que nací, porque cuando yo nací ya Agrometal tenía unos cuantos años y mi padre ya formaba parte del ejecutivo de Agrometal, digamos, no era presidente de Agrometal, sino era el contador de Agrometal, pero fue el hacedor, fue el líder de Agrometal desde un comienzo. Él llegó como siendo el primer contador del pueblo, era de Montemaíz, pero en aquella época se había ido a estudiar a Rosario y vino muy jovencito siendo el primer contador. Y había un grupo de emprendedores, lo que hoy se les llama emprendedores, en aquel momento fue un grupo de pioneros, de trabajadores que se reunieron en un taller a empezar a hacer algunos implementos, pequeños implementos, y que habían comenzado a crecer. Ya había comenzado en el 50, 1950, y mi padre llega en el 57. Y le dijeron, a ver, llevaron los números, llevaron los papeles, y así empezó la historia de Agrometal y de mi padre dentro de Agrometal. Cuando yo nazco, ya Agrometal formaba parte de mi familia, de mi vida. Claro. Más allá de que yo no estaba, los primeros años no estuve mucho en contacto, pero sí siempre tuve que compartir a mi papá con la empresa. Claro. Yo siempre cuento que mi cumpleaños es en octubre y es la época que era la Farm Progress Show, la exposición tan importante de Estados Unidos de maquinaria agrícola. En aquel momento Negrini y Anaya, que era el técnico de toda la vida agrometal, eran los únicos que iban de Argentina, del sector. Y era siempre la fecha de mi cumpleaños, así que mi padre no estaba nunca más que para mi cumpleaños de 15. Y Claro. siempre compartía mucho la historia y su trabajo con nosotros. Así que para mí, yo digo siempre que yo nací estando ya en Agrometal. En este recorrido, Rosy, obviamente imagino que se ponía al día con los regalos después de su ausencia. Sí, Fuiste creciendo, hiciste primaria, secundaria, te fuiste a estudiar a Córdoba, si no estoy mal dateado. sí. ¿Y, Me fui a estudiar a Córdoba. y Dale. cuándo es tus primeros pasos dentro ya de la empresa? No como heredera, pero sino en el cargo en cuestión. Yo durante el secundario, en mis veranos, a pesar de que yo estudiaba bachiller orientación docente y no sabía nada ni de empresas ni de contabilidad, durante el verano venía a trabajar a Agrometal.
Ya, eran Venía tus vacaciones, digamos. Sí, eran mis vacaciones. Venía a la mañana, todas las mañanas, mi padre me había dicho, bueno, venís, pero aún cuando salgan los domingos, sábado, domingo, los lunes a viernes venía a trabajar y cumplía horario. Y así lo hacía, después me pagaba un sueldo de los 3 meses y ahí me empecé a acercar a la gente, al movimiento, a lo que era la empresa. Entonces, cuando me fui a estudiar, que decidí ser contadora, lo hice justamente sabiendo de que cuando me recibía me iba a venir Agrometal. Recibí de contadora, me recibí de licenciada en administración y bueno, por supuesto, lo primero que hice fue volver a Montemaíz después de mi estudio. Y ahí comenzó mi historia en Agrometal ya como empleada. Y de aquella joven que recorría los pasillos y que debía respetar los rangos, como se dice ahora y Sí, como suele ocurrir, a sí, esta líder de hoy. Ha pasado mucha agua debajo del puente. ¿Qué fuiste viendo en materia de innovación? todos. Todo lo que se puede ver, estoy hablando ya más de 40 años que yo estoy trabajando en Agrometal, o 30 y pico, sí, 40. Yo me recibí en el 84, hace 41 años. En el 85 hice la licenciatura en administración y después ya me vine en el 86 a vivir acá. Y bueno, desde tener aquel técnico que era Jorge Anaya y que llevaba adelante todo el desarrollo, no solo de Agrometal en sus máquinas, porque Agrometal siempre se destacó por tener un departamento de innovación y desarrollo, Sí. sino que fue un líder y un referente de maquinarias agrícolas en el país. Fue uno de los promotores de la siembra directa. Entonces yo vi desde aquella Agrometal que no tenía más que Jorge Anaya, que ni siquiera era ingeniero, y que trazaba las máquinas con los fierros, marcándolos y poniéndolos en el patio, y después armaba el prototipo, la salía a probar y después le comunicaba a Negrini en ese momento cómo se llamaba la máquina, qué máquina había terminado de hacer y cuándo la empezaban a fabricar. Ahora que tengo un departamento con todos ingenieros, ingenieros en todos los otros departamentos, y que para desarrollar un proyecto estamos un año antes decidiendo entre un montón de comisiones y dirección y departamento y haciendo un montón de estudios cuál es el producto, lo trazamos en todas las formas digitales, hasta lo podemos tocar sin tenerlo ni siquiera dibujado, y después sale el producto. Así que pasé por todo, desde aquella máquina que entraban 10 máquinas en un solo camión a una sembradora tan grande que tenemos que poner una partecita en otro camión porque no entra. Así que todo, mucho, mucho. En tus comienzos había mucho cupo femenino, si siquiera en las empresas o mismo en Agrometal, te fuiste haciendo en un lugar que seguramente habrás tenido la cordialidad, por supuesto, de todos y el respeto, pero no era muy común. ¿Cómo fue ese camino si miramos para atrás y vemos hoy en donde ya es todo igualitario? Mira, pasamos también de un camino de ser yo la única mujer, no en Agrometal, porque las chicas de oficina siempre fueron mujeres, que había 6 o 7 mujeres con 400 hombres en el resto de la empresa, pero sí haber sido la primera mujer en la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícolas. De hecho, fui la primera presidente mujer y hasta ahora no se repitió. Fui la primera mujer en la Unión Industrial de Córdoba, que no era la primera, pero éramos muy poquitas. En la Fundación Mediterránea no fui la única, pero también éramos muy poquitas. A tener ahora mujeres trabajando en planta. Hacer ya el 15-20% de la población de Agrometal son mujeres, Qué no solo bueno. en oficina, sino también en planta. Así que también transité por ese camino que para mí fue muy natural, porque todos sabían de que yo era la continuadora de mi padre y he recibido muy naturalmente mi bienvenida dentro de la empresa como fuera en todas las otras instituciones. De hecho, te digo, hasta fui presidente de la Cámara en el año 2006, hace ya casi 20 años, 18 años, 19, pero para mí siempre fue muy natural, pero en realidad no era natural, no era normal que hubiera mujeres en esa época en el agro ni en la maquinaria agrícola, ¿no? Y dentro del seno familiar, ¿cómo se ha tomado tu incursión y tus primeros pasos sabiendo que ibas a conducir este barco en el futuro? Bueno, en mi familia original, padre, madre y 3 hermanos, yo soy la del medio de 3 hermanos, la mayor es una mujer y el último es un varón, o sea que era la menos indicada para seguir esto. Pero en realidad a mis hermanos no les interesó, mi hermana es psicopedagoga, mi hermano hizo marketing hace ya unos años que no está en Agrometal, pero no le interesó estar al frente de esto, ni se prepararon ninguno de los dos porque no era su interés. Entonces fue natural que yo, al haberme ido y al haber estado tan cerca de mi padre y estar acompañándolo,
y en todas las instituciones como la Fundación Mediterránea y todas las demás instituciones que mi padre hacía gremial empresaria, asumí yo desde el momento que él faltó porque yo lo acompañaba. O sea, fue natural mi paso. En mi familia se tomó como natural y en mi familia, marido y 4 hijos, también fue natural porque nacieron conmigo, Claro. ellos nacieron con Agrometal, así que fue natural que su mamá sea esto. Mis hijos siempre decían, las mamás de mis amigos no hacen lo que haces vos, pero siempre fui muy mamá, o sea que tampoco le falté a ellos en la parte maternal, ¿no? ¿Qué te hubiese gustado que te digan en su momento, en tus comienzos, y hoy, en otro contexto y un mundo totalmente distinto, qué les dirías a esas jovencitas que quieren incursionar en el ámbito empresarial? Mira, yo siempre fui de la idea de que no importa si es mujer o si es varón, mientras sea capaz, tenga objetivos, se prepare y tenga Coincido. fuerzas, da lo mismo. Yo entiendo, sí, realmente, de que hay algunas mujeres que no lo tienen como yo, que fue una continuidad que formaba parte de mi vida. Hay mujeres que se lo van haciendo al camino, pero estoy convencida de que tienen toda la fuerza y si están preparadas y hacen el esfuerzo, tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades y las mismas obligaciones que los hombres. Así que se puede, que se puede. Vos sabés que antes, en una de tus respuestas, trabajamos con el equipo en materia tecnológica, los avances que va habiendo, mismo Agrometal siempre hace punta, y uno advierte que más allá de tener la decisión final, la mesa chica o directamente vos, saben delegar. ¿Cómo es ser líder hoy? Hay que delegar, hay que formar equipos. No se trabaja más como en la época de mi padre, donde la pirámide Claro. era muy marcada y todo pasaba por él y la parte de desarrollo por Anaya. ¿Aprendiste eso? Sí, claro que lo aprendí y más en los últimos años. Digamos, cuando papá faltó, nosotros seguimos con el mismo equipo, que yo tenía un equipo que ya lo tenía mi padre formado. Era el que dirigía todo, pero ya el equipo estaba formado. Bueno, yo ya fui mucho más transversal desde un comienzo. Me Mirá. apoyé mucho en mi gerente financiero, que fue mi pata administrativa, el de desarrollo que seguía siendo Anaya y después lo fuimos cambiando porque se jubiló, porque se puso grande, y el de fábrica. O sea, yo tenía las 3 patas bien, bien fuertes y me apoyé mucho en ese equipo. Tomé siempre mis decisiones compartidas con ellos. Los equipos ahora son muchísimos más grandes, porque en aquel momento eran nada más que los gerentes. Ahora ya se trabaja en equipo dentro del equipo. Los últimos 5 años todo lo que es recursos humanos ha cambiado no solo en Agrometal, sino en todas las empresas mucho en la forma de trabajar. Vos viste que los jóvenes de ahora necesitan tener participación, necesitan tener su Sí, feedback, claro. necesitan ser parte, necesitan tener proyectos, que les des el proyecto y lo terminen porque si no se aburren. Entonces ahora es mucho más participativo todo. Y bueno, así trabajamos también nosotros acá. Creo que ha ido mutando con el tiempo y cambiando avanzando a medida que fue avanzando la forma de trabajar en las empresas. En todos estos años, como CEO y líder, has tenido que tomar decisiones. A lo mejor te agarro medio en frío, pero apelamos a tu capacidad, a tu memoria. Dos te voy a preguntar. ¿Cuáles fueron esas decisiones antipáticas que debiste tomar inevitablemente pensando en la subsistencia, si se quiere? Y después, ¿cuál es esa decisión que uno está convencido, pero que decís, che, al final podría haber salido mejor? Sí, la que yo siempre cuento como la más me frustró, porque fue un desafío que nos habíamos puesto como equipo y no salió, fue cuando en el 2008 adquirimos un 60% de una empresa brasilera, Fancauser, para asociarnos. Y bueno, coincidió con 2008, crisis del campo, un gobierno que no nos permitió hacer transferencia de tecnología ni económica, porque ni siquiera dinero podíamos transferir, y terminamos al cabo de los años vendiendo nuestra participación. Y bueno, fue difícil la decisión de terminar eso porque estaba siendo una decisión que no nos estaba haciendo bien ni económica ni a la empresa. Y la decisión fue difícil, pero fue bueno haberla tomado. Y después muchas veces decisiones de tener que, vos sabés, estando en el campo, que nuestro sector es muy volátil, no Sí. solo dependemos del gobierno, de los gobiernos de este país que nos hacen siempre tener años diferentes, sino que también dependemos del clima, de los precios de los granos. Entonces tenemos años muy buenos y años muy malos. Entonces hubo decisiones en que hemos tenido que suspender, hubo decisiones en que hemos tenido que salir a pedir, hacer unas obligaciones negociables y después llegó un año de crisis y las tuvimos que pagar. O sea, hubo decisiones difíciles, pero que son
parte de una vida de una empresa, o sea, nada fue algo que en realidad me dejó pensando, ¿tomo decisión de irme o sigo o continúo en esto? Hemos tenido muchas Ahora, oportunidades de salir de esto y sin embargo la sigo eligiendo. de esa experiencia frustrante, como comentabas en 2008, con Sí, esa idea que han tenido, ¿qué enseñanza te deja? Porque a lo mejor no era una mala idea, no, simplemente cambiaron las circunstancias. una excelente idea. Fue una excelente idea porque la idea era tener una pata en Brasil, donde es un mercado 100 veces más grande que el nuestro. Estábamos asociados con una empresa, o sea que ya teníamos un know-how de Brasil, teníamos la posibilidad de conseguir el crédito, que tiene que ser una empresa que tenga empleados brasileros para que le den los créditos del FINAME famoso de Brasil. O sea que la idea era muy buena. Lo que me deja de enseñanza es que a veces no ser apresurados, porque nosotros sabíamos, lo hicimos en marzo del 2008, que sabíamos que estaba la Justo. crisis del campo. Entonces, a lo mejor no era el momento, tendríamos que haber esperado unos meses más y después decidir si era el momento. Lo que pasa es que nos urgía, el socio nuestro estaba muy apurado, si no era con nosotros lo iba a hacer con alguien más, porque necesitaba el fondeo, y bueno, y nos tiramos de cabeza y a lo mejor hay momentos. Nosotros siempre fuimos muy cautos para tomar decisiones y esa vez la hicimos quizá apresurada. Rosana, te pregunto porque tantos años liderando el mercado y siendo siempre protagonista con innovaciones, con desarrollos, yo no sé si me vas a decir el secreto en confianza, pero ¿cuáles son esas claves para perdurar tanto en el tiempo en un contexto tan cambiante a medida que va apareciendo tecnología? Pero como bien vos decías, en un negocio a cielo abierto, todo es muy dinámico y cualquier eje que se desalinee puede quedar uno mirando para otro lado. Mira, yo creo que lo que más nos ayuda en Agrometal es estar siempre en contacto con nuestro cliente. El cliente, el hombre de campo argentino no es muy parecido a cualquier hombre de campo, es muy exigente. ¿Por qué? Porque tiene que ser rentable, porque le quitan de todos lados. Entonces no es el europeo o el de Europa del Este que estamos vendiendo allá y que lo vemos y que reciben subsidios para sembrar o para comprar maquinarias, o el americano. Acá el hombre de campo le sacan plata, entonces siempre está buscando hasta el mínimo detalle para poder ser más rentable. Entonces nos exige mucho. Y nosotros desde la enseñanza que nos dejó Anaya hasta la gente de desarrollo ahora que tenemos, nosotros tenemos equipos que están en contacto continuo con el campo, ingenieros agrónomos, nuestros gerentes de territorio son todos ingenieros agrónomos, ver las necesidades del campo, estar muy en contacto y estar ayornándonos continuamente. No hay un año que no tengamos proyectos eh, siempre continuamente de mejora y proyectos nuevos, por supuesto. Y a su vez tener fundamentalmente que nos tengan confianza. Nosotros fuimos una empresa que trabajamos siempre con un departamento de innovación y desarrollo, pero utilizando los mejores insumos, haciendo las máquinas fuertes y dando garantía y atención a nuestro cliente. Nosotros hubo momentos, te digo, en todos estos años de historia, que hemos cambiado máquinas enteras, porque cuando tenemos un cliente disconforme, lo atendemos, va a nuestro concesionario, el concesionario no puede solucionar el problema, vamos nosotros, traemos la máquina acá, la solucionamos. Nuestro cliente sabe que compra un agrometal y siembra como un agrometal, aún con todos los problemas que pueda tener, porque es un fierro, porque es una máquina, porque los campos son diferentes, pero los atendemos y le damos la tranquilidad y la seguridad de que esa máquina va a funcionar como debe. Y a su vez, la adaptación. Cada cliente tiene una máquina diferente. No pasa en ningún país del mundo que tengamos máquinas especiales. Cada máquina se pone con un nombre porque un accesorio. Si yo te cuento, la lista de máquinas, la lista de precios es infinita porque cada una tiene un accesorio diferente para distintas zonas y para cada persona que quiera. Así que estar siempre muy cerca de nuestro cliente. O sea que en una de las respuestas de recién mencionabas que desde un tiempo a esta parte hay ingenieros agrónomos, bien digo, en la plantilla. Algo a lo mejor impensado hace 20 años y ni que hablar cuando arrancaste y estaba tu papá, simplemente abocados a los fierros y la comercialización, que se está profesionalizando cada vez más el servicio. Mira, cuando yo me recibí, tuve uno o dos compañeros de Montemaíz que se habían ido a estudiar a ingenieros agrónomos y recuerdo las discusiones que tenían con sus padres que eran productores, ni hablar que las empresas no los contrataban nunca, ¿no? Pero a su vez ellos tenían problemas con sus padres que eran productores porque era el ingeniero nuevo, el hijo que venía con técnicas modernas y el papá era el de que
si toda la vida había sembrado y cosechado así, ¿por qué venía este mocoso a querer decirme cosas nuevas? Terminaban, para no pelearse, dejándole un pedacito de campo para que la trabajara. Y cuando empezaban a ver, después de muchos años, que la técnica del ingeniero agrónomo era mejor que o iba mejorando, se iba perfeccionando, ahí le empezaban a tener confianza. Ahora le vendemos directamente ingeniero agrónomo. Nuestro Claro. cliente es muy, muy profesional, o es ingeniero agrónomo o se asesora con ingenieros agrónomos. Así que cambió el cliente de aquella época hasta ahora, Hablemos de totalmente. los fierros en sí, en esta época en donde las importaciones permiten a los productores tener la posibilidad de adquirir máquina usada. Comentame un poquito, a lo mejor vos sabrás si realizar o no la industria nacional, por supuesto, pero ¿cuáles son esas diferenciaciones que tiene una maquinaria nacional con las del resto? En el caso, poniendo el foco en agrometal, ¿no? Sí, en sembradoras tenemos una barrera que a veces nos dificulta el exportar porque tenemos que adaptar la máquina y tener un distribuidor en el lugar donde vamos, y pasa lo mismo la barrera de ingreso para las importaciones. No es lo mismo que tractores, que cosechadoras, que tolvas, máquinas que no penetran en la tierra. Un tractor de acá, un tractor de Rumania, un tractor de Estados Unidos es el mismo, lo pones arriba de la tierra y anda. Con tener una concesionaria que lo atienda es basta. La sembradora no, porque como yo te decía, hay que adaptarla para el cliente. Entonces nosotros nunca, las multinacionales, las importadas, sean usadas o sean nuevas, nunca han tenido mucho éxito en la Argentina, porque vienen con uno o dos modelos, al cliente le dice, no, pero yo la quiero con una medida 2 centímetros más o 2 centímetros menos en el surco, un surco más o un accesorio extra que no lo tienen, y listo. Entonces, como no se lo dan, no lo prefieren. Así que es como que estamos un poquito protegidos, todavía, todavía. Esto va a avanzar. Yo he visto muchos avances en los últimos años del producto y estoy convencida que en los próximos 5 años veremos máquinas voladoras, como de drones, se va a Vos sembrar diferente. anticipaste, te iba a preguntar justamente, Claro, tecnológicamente, ustedes que tienen experiencia y todo el conocimiento y a lo mejor ven más la película que la foto, no hay techo para la tecnología. no, no, por supuesto. Hasta hace 10 años atrás, un modelo duraba muchos años, solo lo íbamos ayornando con lo que íbamos encontrando. Ahora tenemos que ir haciendo todos los años y rotundos cambios ahí. Pasamos de la mecanizada a la eléctrica, de la eléctrica, y estamos ya con la automatización, estamos con la inteligencia, estamos con la siembra por ambientes, estamos con drones, estamos con un sensor, no solo en cada cuerpo, la caída de la semilla, en el ingreso, los cuerpos se van apagando si no funciona uno, el otro, todo electrónico. O sea que yo creo que en 5 años realmente las sembradoras van a ser totalmente diferentes a como son ahora, o en 10 años, y estamos trabajando en eso. Muchos cuando preguntan el precio de una sembradora, a lo mejor mismo los que no conocen de campo, no están ligados al sector, abren los ojos de una manera impresionante. Sí. Esa es la parte linda si se quiere. Ahora, el costo de producir una sembradora y sobre todo el costo argentino, ¿qué me contás? Bueno, el costo argentino estamos trabajando seriamente en tener que bajarlo ahora. Estamos tratando de automatizar más nuestra planta porque evidentemente en los últimos 2 años comenzamos a vivir en un país, esperemos que esto se postergue un poquito más estable, y eso hace que al no haber inflación, al no haber la posibilidad de mover los precios, y está bien que así sea, y los insumos están un poco más estabilizados, nos permiten poder trabajar de otra forma y poder trabajar en otras necesidades. Y en eso estamos justamente tratando de ser más eficientes, tratamos de ser más productivos, estamos intentando automatizar todo lo que es la planta en más de lo que tenemos para ser más eficientes, porque nuestros precios también tienen que bajar, no tenemos duda de eso, porque a pesar de que se miden en quintales y los quintales aumentan y están en dólares, comparados con el resto del mundo somos caros, ni hablar comparando con una China, ¿no? Mirá, mirá el titulito que dejás. Sí, Y bueno, sí, es una linda autocrítica que es un desafío en definitiva. claro que sí, sí, por supuesto, porque el mundo también tiene, por supuesto, menos costo impositivo. Nosotros tenemos que trabajar internamente y los Sí. gobiernos tienen que trabajar externamente, ¿no? Esperemos que las próximas reformas impositivas, laborales y todo lo que viene nos puedan ayudar ser más eficientes y tener mejores costos. Sos un ejemplo también de emprendedurismo, por supuesto, y con esa visión empresarial que tenés, fruto de la experiencia. Si del otro lado hay alguien, por ejemplo, un empleado que tiene la expertise de un sector en particular
y está pensando en abrir su propio camino. ¿Qué consejo le das a ese que no se anima a dar el pasito para convertirse en empresario? Mira, mi consejo siempre es, primero tengan claro el objetivo, sepan a dónde van, prepárense para llevarlo por adelante y después pasión, pasión y seguir para adelante haciéndolo. Caer ante un fracaso, porque fracaso vamos a tener, tropezones vamos a caer, vamos a tener, pero cuando uno está decidido que lo que quiere hacer lo va a hacer, no hay nadie que te frene. Mucha pasión y mucho amor por lo que uno hace. Sacrificios, por supuesto. Cuando uno toma un camino, sabes que dejas otras cosas por delante. Yo te digo, yo tuve 4 niños chiquitos. Cuando mi papá falleció, yo tenía 4 niños, estaba en el interior del interior y tenía que viajar un montón y hacía un montón de sacrificios. Yo me iba a Buenos Aires a una reunión a la mañana, salía a las 6 de la mañana y a las 9 de la noche estaba en mi casa en auto y con 5 horas de viaje de ida, 5 horas de viaje de vuelta, estaba en reunión, pero lo hacía con amor, nunca me quejé porque sabía lo que quería, lo hacía con amor y sabía que quería volver a mi casa y estar con mis niños. Prepararse, forzarse y seguir siempre estudiando y trabajando, porque como decíamos recién, la tecnología avanza muy rápidamente. Ahora la inteligencia artificial, que hay que usar como herramientas para que nos ayuden a ser mejores, a hacer las cosas más fáciles. Así que poner el objetivo y seguir para adelante. ¿Cuántos empleados tiene Montemaíz? ¿Habitantes Montemaíz o empleados agronotal? Habitantes tenemos 8.000 habitantes. ¿Y Pensábamos que empleados íbamos a llegar a los 10 y no llegamos. ya van a ser ciudad o son ciudad? Ojalá, lo Ya que quiere el estamos ahí. intendente. Sí, estamos ahí. ¿Y empleados Agrometal cuántos tiene? Y empleados en este momento estamos en 430 más o menos. 430, ya empezamos sí, sí, siempre hemos sido, ya hemos llegado hasta aquí, 480, hasta 500, Si 400 uno en los hace años malos. la lineal que siempre dicen, multiplicás por 4 por una familia tipo, Sí, prácticamente a lo mejor, así rápido, entre el 20 y el 30% del pueblo, si se quiere, depende de mira, Agrometal. no solo depende, casi todo el pueblo te puedo decir que pasó por Agrometal, porque Claro. todo, si no es un abuelo, un padre, un tío, un hermano, hay familias completas que están acá, hermanos, padres, hemos llegado que hemos tenido hasta 3 generaciones trabajando en la empresa. Todos tenemos algún pariente que está trabajando en Agrometal, todos de alguna forma, y me pasa, ahora hacemos visitas a la planta de los familiares, una o dos veces por año, de hecho lo hicimos hace 15 días, y viene gente que ha trabajado acá, o gente que viene a decir, yo, mi papá trabajó acá, y tuve el autito, y tuve mi estudio gracias a Agrometal, gracias al trabajo del padre, pero ¿por qué dicen a gracias a Agrometal? Porque tuvieron un trabajo estable, tuvieron un trabajo en blanco, una jubilación, una cultura de trabajo. Yo siempre digo que Agrometal marcó la cultura de trabajo de este pueblo. Es un pueblo muy aburrido, porque acá trabajamos todos. Todos han tenido un padre o un abuelo que trabajó 8 horas y que se levantó a las 4 de la mañana y volvió a las 12 de su casa, o que se levantó a las 7 y volvió a las 4 de la tarde. Acá no hay desempleo, acá hay trabajo en Montemaíz, y eso lo ha marcado como un pueblo de trabajo. Un pueblo de nivel económico diferente al resto de la zona, porque siempre ha sido trabajo muy estable. La gente siempre ha entrado, ahora cambió porque los jóvenes tienen más rotación, pero antes el que entraba a Agrometal, tenemos empleados que hace más de 50 años que están trabajando, porque entraron a los Mirá vos. 12 como cadetes cuando cobraban con la libretita y se jubilaron y siguen estando todavía en Agrometal. El traspaso generacional en tu caso se dio a la perfección. ¿Cómo viene el legado? Es decir, que tenés 4 hijos, Sí. ¿están inquietos o hacen como tus hermanos y se van por su cuenta? No, tengo más suerte que tuvo papá, que tuvo uno solo acá. Yo de 4 tengo 3 y medio, porque, va, en realidad en este momento están trabajando dos, los dos del medio. Una contadora que está haciendo control de gestión y que está ya desde el 2019 y tiene la empresa ya vista transversalmente Claro, completa, y el varón más grande, que es licenciado en administración y está en marketing. En este momento está en Hannover porque por primera vez vamos a presentar en la feria de Hannover en Agritécnica un claro. stand con stand propio ahora el 8 de noviembre. Y el más grande, licenciado en publicidad, está en Córdoba, nos hace algunos trabajos, pero él no está trabajando en el plantel de Agrometal. Y la más chica se recibe dentro de un mes, ahora en diciembre, de ingeniera industrial, y también se viene a trabajar a Agrometal. Ya mi legado está, mis herederos están, mis sucesores, y tenemos un CEO también, por primera vez este año incorporamos un CEO extra familiar,
que es ingeniero y que nos está ayudando y que me gusta mucho porque les está dando la visión general a mis hijos, que son los día de mañana los que van a continuar, ¿no? La incorporación del CEO, me interesa este tema y ya te lideramos, porque esas que afrontan el traspaso generacional y Sí, no todas se da de manera natural o sale bien. sí, Este CEO es para justamente tener una mirada externa y tratar sí, de analizar el traspaso también. sí, por supuesto. Cuando yo tomé la empresa, la presidencia fue por muerte de mi padre, más allá de que venía enfermo y yo estaba como vicepresidente y lo venía acompañando, pero de pronto un día me quedé al frente de la empresa. Mis hijos están trabajando, pero bueno, cambió mucho el mundo, como lo veníamos diciendo en la nota. Entonces, de pronto dijimos, bueno, necesitamos a alguien que venga desde afuera, que tenga la mirada del mundo exterior y conseguimos la persona justa porque conseguimos un cordobés que viene de los autos, pero que viene de vivir 10 años en París siendo director de Renault. Entonces, teniendo contactos con el mundo, porque él lideraba proyectos mundiales de Renault, así que Sí. tenía contactos con Asia, Europa y América completa. Entonces eso nos ayuda a tener una visión totalmente ampliada, eso nos va a ayudar a internacionalizar la empresa para las compras y para las ventas, y aparte nos va a dar una visión no solo a mí, que ya estoy un poco entregando el mando, más allá de que yo voy a seguir siendo presidente, Bueno, sino a mis hijos que quiero que también les ayude y a todo el equipo. La verdad que desde que llegó en febrero, Adolfo ha provocado una revolución en la empresa, porque estábamos todos trabajando de toda la vida con el mismo equipo y de pronto llegó alguien que nos movilizó y nos hace ver el mundo de otra forma. Así que estamos muy contentos. Rosana, ha sido un placer tenerte. Sos un ejemplo de liderazgo, compromiso y visión empresarial para todo el agro y ni hablar para el sector de los fierros. Así que en buena hora, esta vigencia y el legado se respeta. Gracias por ser protagonista de Juan Agro. Bueno, gracias a vos, Juan, que terminen bien el año, que tengamos buen 2026. Un abrazo para todos.